pueden cambiar el nombre. Dicen que sí. Listo. Ya puedes empezar, Ana. Buenas tardes a todos, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a este espacio de diálogo diaspórico desde Reconocido y el movimiento y el colectivo We Are All Dominican. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en el marco de este séptimo año de lo que ha sido la sentencia 168-13. En el conversatorio de esta tarde estaremos dialogando sobre los efectos de la sentencia, pero mirándolo desde una perspectiva de género, cómo afecta a mujeres, niñas, esta acción de la sentencia 168-13. Como siempre, este diálogo está siendo promovido entre We Are Dominican y el movimiento Reconocido, con el apoyo de la Fundación Evers, que en este séptimo aniversario ha decidido sumarse con nosotros para impulsar esta iniciativa. Así que muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Le paso ahora con Amarilis Estrellas. Gracias, Ana. Good afternoon, everyone. Welcome once again to our Diaspora Dialogue. As Ana said, this is our 7th year marking and acknowledging the ruling 168-13 that denationalized more than 4 generations of Black Dominicans of Haitian descent in the Dominican Republic. Today, we want to specifically talk about the impact of this ruling on women. So we're here speaking with several panelists who will talk to us about sentence ruling 168-13 from a gender perspective. This is a dialogue, as usual, between We Are All Dominican and Reconocido. It is a transnational space, and therefore we will be speaking in Spanish, English, Spanglish, and American Sign Language. Just to remind you, if you haven't joined us before, We Are All Dominican works in solidarity with movements led by Dominicans of Haitian descent, fighting for inclusion and citizenship rights, and seeks to educate and activate the Dominican diaspora in order to challenge anti-Haitian and anti-Black discourses. Si es la primera vez que están sintonizando, queremos darle la bienvenida y explicarle que We Are All Dominican es un colectivo que trabaja en solidaridad con los movimientos liderados por dominicanos de ascendencia haitiana que luchan por la inclusión y los derechos de ciudadanía y nacionalidad. Y somos un movimiento que busca educar y activar la diáspora dominicana para desafiar los discursos anti-haitianos y antinegros. Y también para explicarle un poco quién es Reconocido. El Reconocido es un movimiento conformado principalmente por dominicanos de ascendencia haitiana, dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, y promueve los derechos humanos y aspira a la integración real, plena y efectiva de los dominicanos de ascendencia haitiana en la sociedad dominicana. And just to say ya fui participante, entonces me aparece ese mude. One second, just gonna mute. Ok, ya, está mudo. Ok, y para explicarle quién es Reconocido, in English, Reconocido is a movement led by Dominicans of Haitian that promotes human rights and aspires to the full and effective integration of Dominicans of Haitian descent into Dominican society. Antes de comenzar, le pedimos a Stephanie, nuestra compañera, que comparta unas palabras de apertura. Before we begin, I would like to give Stephanie the chance to ground us in today's event. Thank you, Amarilis. Hola y bienvenidas a todas. Por favor, vamos a sentarnos en una posición cómoda y ahora vamos a tomar un momento para respirar y estar presente para la conversación que estamos a punto de iniciar. So everyone, hello, greetings. Please sit in a comfortable position and we're going to take a moment to just breathe in
and get present and for the conversation we're about to begin. A la cuenta de 3, respiramos profundamente y respiramos juntos 2 veces. Si quieren, le pido que cierren los ojos para este ejercicio. On the count of 3, we will take a deep breath and we're gonna just, we'll do this twice. And I'd like to ask if you could close your eyes during this part. So, 1, 2, y 3. Una vez más, once more. 1, 2, 3. Sí. Dice, dice como rename, qué sé yo. I think now we're ready to start the conversation. Ahora sí estamos listos para comenzar la conversación. Gracias. Gracias, Stephanie. Thank you, Stephanie. So I have the honor today to moderate this panel with Ochi Curiel, Alison Petrosiello, and Nertania Bernath. And each one of our panelists will share their thoughts and perspectives on the impact of Law 169.13 as individuals who have either researched and accompanied movement members or have experienced the effects of this ruling directly. Tengo el honor de moderar este panel esta tarde con Ochi Curiel, Alison Petrosiello y Nertania Bernath, que son cada una panelistas que compartirán sus pensamientos y perspectivas sobre el impacto de la ley 110, la resolución 169, la sentencia, perdón, 169-13, como personas que han investigado este tema, que son activistas, que han acompañado a personas del movimiento o que han directamente sido afectadas por esta sentencia. I feel very honored also because as an anthropologist who accompanied Reconocido during 2016 and 2017, I admire the activism of the women within the movement and also the work of scholars such as Alison Petrosiello and Ochi Curiel, who have been thinking about the role of gender and how to decolonize our responses to the, not our responses, but to decolonize the kind of violence that Black women are facing, right? How do we think about what has 168-13 meant for Black women? And how do we start to really think about and analyze both as scholars, but also as activists? What does that look like? Yo me siento muy honrada porque tengo el honor de participar en esta conversación como antropóloga, como persona activista que ha acompañado al movimiento Reconocido. Durante el año 2016 y 2017 estuve allá en la República Dominicana y admiro realmente el trabajo de las mujeres del movimiento Reconocido. Y también he admirado mucho el trabajo de Alison y de Ochi, que nos han ayudado a analizar y pensar sobre el rol de género y lo que es el feminismo negro y decolonial, ¿verdad? Que cómo nos ayudan estos pensamientos críticos a hablar y pensar sobre nuevas formas de combatir el tipo de violencia que las mujeres negras han experimentado, ¿verdad? Entonces, queremos empezar con unas palabras de Nertania Bernath, que es parte del movimiento Reconocido y que ha vivido directamente el impacto de la sentencia 168-13. Nertania, no sé si estás ahí. Ah, bueno, no está Nertania. Bueno, en fin, como Nertania no está, entonces vamos a empezar con Alison, que tiene una ponencia que nos compartirá. Y Alison, la pregunta como macro o que quiero hacerte para antes de empezar es, ¿por qué dentro del trabajo que vemos que se ha hecho, que se ha logrado dentro del movimiento y también como académica, se habla mucho de que la sentencia tiene rostro de mujer, ¿verdad? De mujer negra. Entonces, nos encantaría escuchar cómo tu trabajo ha evidenciado esto exactamente, ¿verdad? So we're going to start with Alison because
we have lost Nathania. But we want to ask you, Allison, to help us really think through, to contextualize why is it that we often hear both within the movement and also from scholars that ruling 168-13 has the face of a black woman, or that it's represented by its impact on Black women. Mil gracias a Marilis y a todas las compañeras que han organizado este diálogo hoy. Bueno, podemos mirar la sentencia desde una perspectiva de género. Les voy a presentar los hallazgos de una investigación que realmente mira las raíces del problema, que comienza mucho más antes de la sentencia. So I'm gonna talk about the findings from a research project that we did in 2013, in which we look at the sentence, but also the roots, which are deeper than just the sentencia in 2013. So we did some field research in San Pedro de Macorís and El Ceibo in 2013. It was ethnographic research and also archival research in the Archivo General de la Nación. And so these studies are available for download on omika.org. Maybe you can share the links, the direct links. It's called Género y el riesgo de apatridia para la población de ascendencia haitiana en los bateyes de la República Dominicana. And we had another edition that was published in 2017. So, hicimos la investigación de campo en el 2013 en los bateyes de San Pedro de Macorís y El Ceibo, donde hicimos consultas con organizaciones y representantes del movimiento que acompañan y representan a las personas afectadas. También entrevistas a mujeres afectadas, mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que eran madres de hijos sin registro civil. También me acompañaron Juan Carlos González, que hizo un análisis crítico de prensa, y Amelia Hinson, que hizo la investigación en el Archivo General de la Nación. Entonces, algunos puntos, ¿no? Para ver si avanza. El primer punto es que la historia comienza mucho antes de la sentencia. Tenemos que mirar cómo han migrado históricamente las mujeres en República Dominicana cuando fueron excluidas de los programas de migración laboral. Sin embargo, ellas emigraban como trabajadoras informales, prestando servicios en los bateyes, como pareja de los trabajadores masculinos, en busca de pareja o migraban con su pareja, y también fueron traídas. En ese entonces no se consideraba trata de personas, sin embargo traían muchachas así para casarlas con los trabajadores y así mantenerlos satisfechos sexualmente y en los bateyes. Esa exclusión y explotación de las mujeres ha limitado estructuralmente su acceso a la documentación migratoria y de identidad, porque las mujeres en ese entonces no se consideraban ni sujeto político ni sujeto económico desde la perspectiva de cualquiera de los estados, ya sea Haití o República Dominicana. Entonces no se dotaba de documentación necesariamente. Eso también las colocaba en una posición de dependencia del hombre trabajador, quienes eran más propensos a recibir el famoso carnet o ficha de identidad que servía antes como documento bueno y válido para el registro de los hijos, cosa que después no se reconocía como válido. Y las niñas y mujeres que fueron traídas no tenían documentos o se los quitaban. So the first point I wanted to make is that the story starts much earlier than the 2013 judgment. So historically, we have to look at how Haitian women have migrated to the Dominican Republic since they were excluded from the formal labor migration programs set up during US colonization of both sides of the island, the earliest part of the 20th century, and which continued through the time of dictatorships on both Haiti and Dominican Republic.
So nonetheless, women came as informal workers, as companions to male workers, and they were also brought to be married off to the male sugarcane cutters, what we would call today trafficking. And so this exclusion and formal exploitation of women has placed some structural limitations on their access to documentation, right? So women were not seen as political subjects, much less economic subjects in the eyes of either state. And so why give them documentation? This put them in a situation of dependency on the male migrant workers, many of whom did receive a worker identification card, a carnet or a ficha that used to be recognized as a valid document for getting a birth certificate for your children, but no longer is. And then girls and women who were brought or trafficked came undocumented, or their documents were taken from them in the process. So, si eso era la situación de documentación, ¿qué ocurre cuando empiezan a reproducirse, ¿no? La reproducción de la población descendiente de haitiano causa preocupación del sector de las élites neonacionalistas, y esto lo vemos claramente en su discurso, pero también en la prensa dominicana. Aquí les presento un dibujo que fue publicado en el Diario Libre en el 2010 de Diógenes y Boquechivo. Y ahí vemos claramente la representación sexista y racista de mujeres haitianas, siempre representadas en su rol de parturientas, que van corriendo, cruzando la frontera para aprovechar la salud materna gratis en Dominicana. Aquí vemos la exageración de los rasgos racializados de las mujeres, y vemos también el nacionalismo porque están echando la culpa al vecino país de no lograr el quinto objetivo del milenio, que era mejorar la salud materna, obviando obviamente la corrupción y no priorización del sistema de salud, y menos la salud sexual y reproductiva en los ojos del Estado neoliberal dominicano. Acto seguido tenemos la señora y su hijo, que literalmente son representadas como si fueran monos, presentándose ante el registro civil que maneja la Junta Central Electoral, y el señor que dice: dígame señora, ¿cómo se llama el haitianito? Y ella en un acento muy pronunciado dice: ningún haitianite, mi niña es dominicana, él nació en La Barquite y el otro lo va a parir en Huachupite. Entonces aquí vemos también una representación racista de ella reclamando el derecho a la nacionalidad para su hijo que nació en el territorio dominicano. So, reproduction becomes a cause of concern for the neo-nationalist elites in government because the population of Haitian descent is reproducing itself. And who are the reproducers but Haitian women, who are presented in exaggerated kind of racist ways. As we can see in this political cartoon that was published in 2010 in the Diario Libre, we see women with exaggerated racialized racist features crossing the border from Haiti into the DR to take advantage of free maternal health. And we see the nationalism here because they're blaming this movement for their non-achievement of the Millennium Development Goal number 5 of improving maternal health, leaving aside, of course, corruption and the lack of investment of the neoliberal Dominican state in the health system, much less sexual and reproductive health. So the next So what we see happening in this next political cartoon is, again, a racist representation of a woman who has given birth, and she and her son are literally represented as monkeys.
And she's claiming the right to a nationality for her son at the Central Electoral Board. Here we see with the white man representing the Dominican Civil Registry. And she's saying, tell me, what is the little Haitian called? And she says, he's not Haitian. My son is Dominican. He was born in La Barquita, and the other one I'm going to give birth to in Huachupita, which are neighborhoods with a lot of population of Haitian descent. So, argumento en los estudios que así nació una política de Estado, que eso fue deliberado, que en el 2004, cuando aprobaron la ley de migración, identificaron una solución política legislativa para limitar el acceso de la población de ascendencia haitiana a la nacionalidad dominicana. Y eso fue que en la misma ley y en su reglamento vincularon el proceso de registro civil al estado de documentación de la madre en el momento que dé a luz, tratando a toda mujer indocumentada como si fuera extranjera, ¿no? So I argue that a state policy was born, and this was a deliberate strategy to limit access to the population of Haitian descent to Dominican nationality. And they did this in the 2004 migration law and the rules of procedure by linking the civil registration process, which begins with birth registration, only to the documentation status of the mother at the time she gives birth. And so they were in effect treating all undocumented women as foreigners. So even women of Haitian descent who didn't have a cédula, they were treating as foreigners. So, desde entonces, el estado de documentación de la madre ha sido determinante en todos los procesos. En la denegación arbitraria de documentos, en primer lugar, que empezó en los años 90, en registro de nacimiento para extranjeras, ese proceso con el famoso papel rosado que inició a partir de 2004 y después entró en vigencia en 2007, la privación de documentos y desnacionalización de personas que empezó en el 2007 con los memorándum de entendimiento ahí en la Junta Central Electoral y también de forma masiva a partir de 2013 con la sentencia. También vemos que sigue siendo importante los procesos de regularización y registro para la naturalización, porque si la madre no tiene los documentos requeridos para estos procesos, no han podido beneficiarse. So the mother's documentation has become determinant in all of these processes, starting with the arbitrary denial of documents for their children starting in the 1990s. Then with the creation of separate birth registration procedures for so-called foreign women in the migration law of 2004. Then with the deprivation of documents that the Junta Central Electoral started doing in 2007 with their internal memos, and also with the massive nationality stripping that began with the sentence in 2013. Then with the subsequent procedures of regularization for migrants born in Haiti and registration for naturalization for those born in the DR, it's still been very difficult for those whose mothers cannot provide the documentation required. Esto es importante porque aun cuando el padre es dominicano, descubrimos a través de la investigación que no se logra asentar el registro civil. El padre tiene el derecho constitucional a transmitir la nacionalidad dominicana a su hijo o hija, pero en la práctica no se logra, no se puede hacer ese registro civil sin la cédula o pasaporte de la madre. Entonces ahí descubrimos una discrepancia entre la política y los procedimientos, o sea, el libro de extranjería para hijos de madres que se consideran extranjeras, bloquea el goce de ese derecho. Y descubrimos que hay unos 28,000 hijos de lo que llamamos parejas mixtas, padre dominicano y madre extranjera o apátrida, que no tienen acta de nacimiento dominicana y su vida está en limbo, igual que otras personas apátridas. Y desde OMICA
que es el centro de investigación desde donde hicimos esta investigación en Santo Domingo, después diseñamos un proyecto exigiendo el derecho a la nacionalidad para los hijos e hijas de parejas mixtas. So, even when the father is Dominican, it's been difficult for him to get documents for the children. So the mothers cannot complete the birth registration process for their children until they resolve their own documentation problems. And then as their documentation problems persist over time, the risk that their children will remain stateless increases. So in practice, we found that it doesn't even matter when the father of the child is Dominican. Even though he has the constitutional right to transmit his nationality to his child, there's a discrepancy between policy and procedures. So since they created this special birth registration process and the foreigner's book, that's where the pink papers are being registered, and the father cannot do a birth declaration without the mother's documents. So we found that there were 28,000 children of mixed couples, a Dominican father and a foreign or stateless mother, and they don't have a birth certificate and live a life in limbo, just like stateless children of migrant parents. Entonces, ¿a qué lleva todo eso? La patridia se transmite de generación en generación de forma matrilineal, a través de la línea de la madre. ¿Y eso por qué? Al vincular el proceso de registro y de nacimiento al estado de la documentación de la madre solamente, y al obstaculizar el acceso al registro civil, aun cuando el padre es dominicano, entonces ahí se crean las condiciones para la transmisión matrilineal de la patridia a través de la línea materna. Y eso tiene efectos intergeneracionales. Ahí se ve un ciclo de pobreza, se ven claramente múltiples formas de discriminación y exclusión social, de género, de raza, de etnicidad. Y entonces en inglés, here we see the intergenerational transmission of statelessness along the matrilineal lines. And so how does this happen? Well, when you link the birth registration procedures to the mother's documentation status alone, and then even when the children with Dominican fathers are denied access to the civil registry, you create a situation in which statelessness is being transmitted from generation to generation along the mother's line. And even when there are fathers with cédulas de por medio, they cannot get a birth certificate. So this has intergenerational effects, right? We see clearly a cycle of poverty. We see the multiple forms of discrimination on the basis of race, gender, ethnicity, and we also see just the perpetuating social exclusion. Pero la historia tampoco termina ahí. Vemos que hay varias estrategias de enfrentamiento y resistencia. Y ya se ha comentado la alta participación de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, en el movimiento para hacer valer el derecho a la nacionalidad dominicana. Y las que entrevistamos en ese estudio citaron diferentes motivos, algunos que podemos considerar quizá alineados más con el rol tradicional de género, que nos decían que lo hago por mis hijos para que no pasen por lo mismo, o por su entrega al servicio comunitario y su liderazgo en los batalles. Pero otras mencionaron motivos que marcan una ruptura con ese rol tradicional y decían para salir adelante, para vivir otra vida diferente a la vida de mi madre y mi abuela. Y así nos están enseñando cuál es el camino a seguir. So the story doesn't end there either. We can see lots of resistance by young women and men, but there are very high levels of participation of young women in the Reconocido movement to restore the rights of Dominican nationality. And those we interviewed gave different reasons. Some of those reasons were more in line with traditional gender roles, saying, well, I do it for my children, or out of their roles as community leaders. But others gave reasons like saying, well, I participate in this movement because I don't want to live the same life as my mother and my grandmother, and to get somewhere in life, para salir adelante, that's what I have to do.
Entonces aquí les dejo algunas informaciones, some articles in English that I've published, teorizando un poco sobre cómo el proceso de registro de nacimiento se convierte en práctica de control fronterizo, ¿no? De cómo se trazan fronteras en el cuerpo de la mujer para bloquear la integración social de una población minoritaria, una población racializada, ¿no? Y en el otro argumento sobre las formas indirectas que toma la discriminación de género para reproducir la apatridia en la población. Y concluyo aquí los próximos pasos de la investigación. Estoy haciendo mi doctorado actualmente en Canadá y esta investigación investiga cuáles son las prácticas que excluyen a las personas hijos de migrantes y refugiados del registro de nacimiento en diferentes partes del mundo. Voy a dar seguimiento de la investigación de estudio de caso en Dominicana este otoño. Hay una tendencia mundial que básicamente traza fronteras sobre los cuerpos maternalizados, reproductivos de mujeres inmigrantes que no son blancas en los países que reciben mucha migración. Y entonces lo que estoy viendo y lo que estamos viendo es que los hijos terminan siendo expulsados de cierta forma del cuerpo político y producidos como sujetos apátridas, ¿no? Y eso no solo ocurre en Dominicana. Entonces lo dejo ahí. Just to conclude the next phase of research, I'm doing my doctorate right now in Canada, and I'm tracking exclusionary birth registration practices around the world. We do see that there's a global trend of targeting the maternalized and reproductive bodies of non-white immigrant women in different countries. And when there are obstacles to getting a birth certificate for the children, they end up becoming expelled from the body politic and produced as stateless subjects. And so I'll be doing some follow-up research this fall in the Dominican to see if any of the documents that have been issued, regularization cards, restored documents from Group A, naturalization cards have been valid for purposes of birth registration. Entonces lo dejo ahí y paso la palabra. Muchísimas gracias, Alison. Thank you so much, Alison. We truly have learned so much just from these few minutes hearing you. Hemos aprendido tanto sobre el impacto de esta sentencia, y no solo la sentencia, pero como decías, de toda la historia que viene como que dice arrastrando todo lo que vemos hoy en día como resultado de esto. So not only the ruling, but as you point out, everything that has come before this ruling that has led to this particular moment. En este momento nos encantaría poder escuchar un poco desde la perspectiva de Nertania, que es mujer negra, dominicana, de ascendencia haitiana, impactada directamente por la sentencia. Vamos a ver si Nertania se pudo conectar. Veo que estaba y ya no está. But I was saying that we would love to talk to Nertania about this, but Nertania is having some connection issues. So instead of speaking to Nertania right now, en vez de hablar con Nertania, vamos a pasar entonces con Ochi Curiel y luego podemos ver si Nertania vuelve y se conecta, pero la idea era entonces tratar de hablar con Ochi Curiel un poco sobre lo que ha sido su activismo y su trabajo de tesis de doctorado. Felicidades. Trabaja, se titula un golpe de Estado sobre la sentencia 668 y 13. So we don't have Nertania, but we're going to talk to Ochi Curiel, who is an activist and also scholar who just recently, not so recently, but who has published her thesis titled Un Golpe de Estado. I'm going to have to come back to that. Porque ahora no recuerdo cómo se dice eso en inglés. But it's a pleasure to have Ochi here to speak to us a little bit more about a Black feminist and decolonial perspective
on what is Ruling 168-13 and its impact. Nos encantaría poder escuchar un poco desde la larga experiencia que tiene como feminista, negra, decolonial, antirracista, ¿cuáles han sido como los principales hallazgos sobre la sentencia y su relación con la lucha de las mujeres negras en República Dominicana? Un poco como cuáles son los principales nexos que has encontrado entre la lucha feminista antirracista y la lucha de mujeres negras contra la sentencia. So a little bit about what are some of the connections that you have seen in terms of the Black feminist decolonial and anti-racist work that you have been doing more broadly, and the activism and work of Black women affected by Ruling 168-13. Bueno, primero agradecer la invitación a este importante espacio, agradecer a Reconocido, a We Are All Dominica. Me encanta estas articulaciones transnacionales que estamos haciendo, porque así es que vamos a derribar todos los sistemas de opresión. Estoy convencida. Hay que superar los nacionalismos. No sé cómo vamos a hacer para la traducción. Yo no puedo hacer la traducción en inglés porque mi inglés es muy de muelle. Entonces voy a ir parando para que quien lo va a hacer pues pueda ir conectarme, ¿no? Sí, sí. Ok. Lo primero es que yo quiero problematizar un poquito cuando hablamos de perspectiva de género. Yo creo que la situación en el Caribe, y además eso es uno de los fundamentos del feminismo decolonial que hemos aprendido del feminismo negro, es que la perspectiva de género se queda corta para hablar sobre cualquier situación que nos afecta, sobre todo a las mujeres que están atravesadas por raza, por clase, ¿no? Entonces, más que perspectiva de género, yo voy a hablar de esta imbricación entre raza, clase, nacionalidad, origen, etc. Bueno, quiero agradecer, I want to say thank you for this important space. No sé qué pasó con la compañera que iba a traducir. Bueno, yo voy a seguir porque si no se nos va a ir el tiempo. Sí, puedo dar un pequeño resumen porque creo que es importante lo que has comentado. So, a very, very brief translation is that we need to problematize gender. So more than to speak to a gender perspective, something that we have learned from decolonial feminism, which has learned it from Black feminism, is that when you speaking of gender is not enough, right? We need to speak about these sort of intersections between race, class, origen, nacionalidad. So we have to really think about all of these different intersections, as opposed to, and that gender is never enough to have this conversation. So instead of gender, we're going to speak to the implications of that. Bueno, yo creo que desde el planteamiento del feminismo decolonial, una de las cosas que tenemos que hacer es historizar y reinterpretar inclusive la historia que la historiografía oficial nos ha colocado, ¿no? Por tanto, nos tenemos que colocar en una memoria larga. Y esa memoria larga comienza con el proceso de colonización, que probablemente muchos se lo saben, pero es bueno recordar que la isla que los pueblos originarios llamaron Haití o Bohío, luego vinieron los colonizadores españoles y la dividieron en dos, ¿no? Donde Francia asumió la parte occidental y España la parte oriental. Y eso es un elemento clave, fundacional para poder entender la sentencia, ¿no? Lo que implicó el sistema de esclavitud, el sistema de plantaciones, las jerarquías, digamos, de raza, de clase, de sexo que se fueron estableciendo. Y más adelante, un periodo fundacional que fueron los 22 años, del 1822 al 1844, que la historiografía oficial se ha encargado de decir la invasión haitiana, ¿no? Yo creo que desde ese momento ya se marca una diferencia entre lo que es la parte oriental que hoy ocupa Dominicana y lo que es la parte occidental que hoy ocupa Haití, ¿no?
Y en relación a eso, hoy no voy a entrar en detalle sobre cómo podemos reinterpretar los 22 años que la historiografía oficial coloca como invasión haitiana, porque es importante hacerlo. Yo creo que nos vendieron una idea de lo que fue ese momento, ¿no? Y yo lo hago en mi tesis, ahí está, lo pueden buscar. Y a partir de ahí se hace una lógica de la identidad nacional dominicana basada en cosas muy concretas. Primero, la hispanofilia, es decir, pensar que España sigue siendo la madre patria, aunque somos independientes, pero se sigue soñando con eso, se sigue aspirando, sobre todo las élites dominicanas, que son de la literatura, que son de los medios de comunicación, que es del Estado, ¿no? Pero además de esa hispanofilia es antihaitiana, porque lo que define la unidad, la identidad nacional es yo no soy Haití, por todas estas lógicas coloniales que previamente se hicieron en esto, ¿no? Entonces, si vemos la historia de República Dominicana, vemos que en general hay una jerarquía racial, no solamente a la gente dominicana de origen haitiano, sino también a la gente negra del país. Es decir, hay una negrofobia en Dominicana que obviamente afecta a aquellos y aquellas que son de origen haitiano, porque Haití se convierte, y todo lo que tenga que ver con Haití se convierte en el enemigo externo fundamentalmente. ¿Qué es lo que yo muestro en la tesis? Lo que yo muestro en la tesis es que el Estado dominicano, al emitir la sentencia 168-13, se provoca un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el golpe de Estado, y podemos entender, digamos, y esto es una teorización desde Michel Foucault, es cuando el Estado quiere fortalecerse a sí mismo, ¿no? Y cuando estoy hablando de fortalecer el Estado a sí mismo, es fortalecer las élites que sustentan el Estado. Y eso lo podemos ver en todas las élites que han estado en los diferentes gobiernos, con algunas excepciones muy pocas, y en los magistrados de la Corte, que la mayoría son unos nacionalistas. Yo también lo muestro en la tesis, que siempre es un intento de defender la supuesta soberanía de Dominicana en relación a Haití, ¿no? Es decir, hay que ubicar también los lugares de denunciación de los jueces, porque parecería que los jueces son jueces que asumen y aplican, digamos, unas leyes que nada tienen que ver con sus intereses políticos. Y ahí se evidencia, o por lo menos yo trato de evidenciar, cómo hay una relación real entre lo que quienes emitieron la sentencia y los argumentos, que es muy largo, que ustedes se lo saben más que yo, con lo que significa el Estado violarse a sí mismo. ¿Y cómo se violó a sí mismo? Ya ustedes lo saben, a través de violar el jus soli, a través de reinterpretar o hacer una interpretación con el concepto de tránsito, las maneras, digamos, en que se procedió administrativamente en todo este asunto de la sentencia. Pero en el fondo, lo que se quiere hacer es mantener una idea de identidad nacional dominicana puramente hispanófila, ¿no? Que se sueña con esa identidad nacional, esa proyección de la nación como si fuera eso. Entonces, eso para introducir, digamos, los elementos clave de lo que yo trato de mostrar, por qué yo digo que la sentencia 168-13 fue un golpe de Estado, que el Estado se da a sí mismo, y el elemento clave que muestra esta justificación es el racismo, ¿no? Es el racismo y obviamente expresado en el antihaitianismo. Entonces, ¿qué relación podemos hacer entre esta lógica racista con las condiciones de muchas mujeres que son de origen haitiano y a quien le afecta fundamentalmente la sentencia? Son ellas las que tienen que hablar más directamente. Yo recojo algunas de sus voces en relación a eso. Lo primero es que la sentencia comienza con una mujer. Efectivamente, Cyrana Dolis, cuando la entrevisté para eso, dijo: la sentencia tiene rostro de mujer. ¿Y por qué? Porque precisamente Juliana de Guiz es una mujer negra, empobrecida, dominicana de ascendencia haitiana, y esto no es casual. Es decir, Juliana encarna lo que es la imbricación de esa desigualdad de sexo, raza, clase, origen, y además representa los cuerpos, que tiene mucho que ver con lo último que dijo Alison precisamente, representa esos cuerpos que deben ser controlados y disciplinados, ¿no?,
por parte del Estado Nacional, porque precisamente esa otredad, o sea, esa lógica de ser otra, ¿no?, es la más indeseada para continuar con esa ciudadanía moderna y ese Estado Nacional, ¿no? Estas son las mujeres que son negadas históricamente, no solamente en Dominicana, en muchos lugares, pero particularmente en Dominicana, para que ellas mismas, primero, no tengan posibilidad de pertenecer a ese proyecto nacional de las élites, ¿no? Y asimismo, a través de ella, bloquear lo que es la transmisión de la nacionalidad a sus hijos y a sus hijas cuando estas compañeras son madres, ¿no? Entonces, se trata en el fondo, no, se trata de una práctica eugenésica que yo creo que los movimientos antirracistas le tenemos que poner mucha atención, digamos, a esta lógica, y que busca, digamos, como mejorar la provisión nacional, ¿no? Alentando, obviamente, a aquellos que por su origen, por su clase, por su privilegio de raza, son bienvenidos, como ha pasado siempre en Dominicana, que la gente blanca, la gente europea, la gente norteamericana, incluyendo la gente de otros países de Abya Yala, de América Latina, son bienvenidos, cuando realmente hay otras personas que no son bienvenidas, en este caso, porque tienen el origen haitiano, aunque sean dominicanos y dominicanas, ¿no? Entonces, yo creo que Alison explicó bastante bien toda esta traba, ¿no?, que a los niños, a las niñas de las madres dominicanas de ascendencia haitiana le han colocado. Entonces, un elemento fundamental es entender, y además hay que entender otro elemento, y es que en Dominicana, más allá de los papeles, si es el padre, si es la madre, etcétera, en Dominicana es un país muy machista, ¿no?, donde sabemos que las madres son en general las que asumen la responsabilidad de la atención y del cuidado, y hacia los hijos y a las hijas, inclusive hacia comunidades completas, ¿no? Entonces, esto significa que son las madres las mayores afectadas, porque son ellas las que tienen que resolver primero la documentación de ellas y luego también la documentación de sus hijos y sus hijas. Es una responsabilidad de acuerdo a esa función social que, gracias al machismo dominicano, que muchos hombres desaparecen, y eso no solamente es en las poblaciones de origen haitiano, que son dominicanas, sino en todas las clases sociales, en todos los grupos raciales en Dominicana vemos eso. O sea, los hombres se desentienden de todo eso con algunas excepciones, ¿no? Pero, digamos, es una práctica importante. Entonces, yo lo que creo, para poder analizar, digamos, cómo ha afectado a las mujeres, pero no solamente son mujeres negras de origen haitiano, que es lo que yo quiero analizar aquí, ¿no? Porque no es solamente el hecho de ser mujer, a otras mujeres no le pasa eso, sino que son compañeras negras que son de origen haitiano, etcétera, que históricamente se le ha negado participar de ese proyecto nacional que las élites han creado. Y yo creo que ahí es que está el análisis fundamental que podemos hacer, ¿no? Pero hay otra parte que a mí me gustaría retomar aquí, y es precisamente las resistencias. O sea, siempre donde hay resistencia, donde hay poder hay resistencia, y lo sabemos desde los cimarronajes que ocurrieron precisamente en la colonización hasta el día de hoy, ¿no? Y hay las mujeres negras en nuestras comunidades en Dominicana han sostenido a través de diferentes mecanismos esa resistencia frente al poder capitalista, frente al poder racista. Han desarrollado, digamos, una serie de estrategias para mantener una comunidad articulada, y yo quiero también, antes de terminar, detenerme sobre este aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, a propósito si ustedes ven la mayoría de los movimientos antirracistas articulado al tema del sexismo que han ocurrido en Estados Unidos, fuimos mujeres que la hicimos. Es decir, fue Casa por la Identidad de las Mujeres Afrofeministas. MUDA ha sido fundamental también para articular, digamos, esta cuestión de género, raza, clase, etcétera. Y hemos tenido un papel en esa resistencia histórica que viene también desde el cimarronaje, etcétera, para mantener eso. Y yo quiero destacar algunas cuestiones importantes que yo encontré en mi tesis, ¿no? Bueno, primero reconociendo el papel de Sonia Pierre,
que fue iniciadora de la lucha por la desnacionalización y que Sonia Pierre, y yo dedico un capítulo a ella, tuvo la capacidad, digamos, de articular precisamente esa lucha contra el racismo, el sexismo y el tema de la desnacionalización. Es decir, nunca perdió de vista que este problema de la sentencia que tenemos hoy y la desnacionalización progresiva que se hizo previamente fue una pionera, digamos, en visualizar cómo eso se articulaba precisamente al tema de raza, de clase y de sexo, ¿no? Y obviamente las que han continuado, la compañera Sirana, las otras compañeras de Muda, han sido muy importantes, ¿no? Y en este momento reconocido, que yo también le dedico una parte, ha sido fundamental por varias razones ante esa resistencia de la sentencia, pero también a ese racismo, digamos, que se coloca sobre las compañeras y compañeros dominicanos de ascendencia haitiana. Y fíjense que los liderazgos reconocidos, aunque no conozco a todo el mundo, pero sí es importante el papel de las mujeres ahí, de poder articular, ¿no? Y sobre todo gente joven, de poder articular un movimiento como este, que además en Dominicana casi era impensable, ¿no? Que un movimiento como es reconocido, con jóvenes de Batelles, algunos, y algunos que de origen Batelle, aunque están viviendo también en las capitales o en las ciudades urbanas, tuvieran un papel tan importante como movimiento social. Y una de las cosas que yo critico es cómo la izquierda, o parte de la izquierda, como también la mayoría del movimiento feminista, no ha apoyado suficientemente esta lucha, ¿no? Sino que la que hemos estado ahí hemos sido precisamente las que hemos hace tiempos colocado digamos, el tema del antirracismo, del antisexismo, para abordarlo desde el movimiento social de República Dominicana. Pero para ir cerrando, una cosa muy importante que yo creo que en lo que yo encontré, digamos, de la investigación, son esas resistencias que son a veces individuales, a veces colectivas. Y yo coloco ahí el tema del orgullo de ser bilingüe, porque una de las cuestiones del nacionalismo dominicano es que hablamos español. De hecho, es nuestra lengua oficial y eso fue impuesto por la colonización. Sin embargo, muchas de estas compañeras y compañeros también, ¿no?, se han sentido orgullosos de ser bilingüe. ¿Y qué es lo que les representa hablar dos lenguas? Y que eso le abre la posibilidad de un abanico de pensarse también como isla, cosa que no hemos hecho, por ejemplo, las personas que no somos de origen haitiano en Dominicana, y que últimamente yo estoy por motivar unos cursos para que aprendamos creol, porque me parece súper importante pensarnos como islas y en ese sentido, digamos, combatir esta lógica también que le sucede no solamente al pueblo haitiano, sino también al pueblo dominicano. Y yo creo que eso es importantísimo para, digamos, rescatar como parte de la resistencia importante, ¿no?, para unir también los dos pueblos. La otra cosa que encontré, que es cuando yo preguntaba, por ejemplo, cómo se imaginaban Haití, ¿no? Algunas personas al principio decían que no habían ido a Haití, y esto también tiene cada historia. Y una de las cosas es, aunque no han ido a Haití, ¿cuál es la representación de Haití que se tienen? Y muchas de ellas me dijeron, y muchos de ellos también me dijeron, país debe ser un país bonito, ¿no? Que decir que es un país bonito es descentrar esta representación de que Haití es un estado fallido, de que Haití, de todo lo que tiene que ver con Haití es diabólico, que eso también se le traspasa a las personas dominicanas que viven ahí. Y ahí las mujeres han sido fundamental también. El otro elemento que encontré a propósito de un texto que Ana Belique recoge de una de nuestras compañeras, de Stephanie, es el reencuentro con esa familia haitiana, que obviamente esa lógica de las plantaciones de azúcar, de que sus papás y sus mamás fueron a trabajar ahí, rompe los lazos familiares, ¿no? Y no estamos hablando de bisabuelos, estamos hablando de tíos, de papás, de abuelas, etcétera, y cómo muchas de estas compañeras están interesadas en retomar
digamos, una conexión, una reconexión con esa familia haitiana. Muchas de ellas vuelven a Haití o van a Haití a conocer a su familia que dejaron allá. Y eso es importantísimo, porque eso es recuperar los lazos de tu propia identidad, que tiene que ver con Dominicana, pero que también tiene una parte que tiene que ver con Haití. Y no hay que sentir vergüenza por eso, ¿no? Que era lo que muchas de ellas decían. El otro elemento importante que conseguí, digamos, en las entrevistas es el orgullo de que muchas de ellas fueron tan buenas en la escuela. Yo creo que esto es fundamental, porque en general a las mujeres negras se lo ubica en esos espacios domésticos del cuidado, ser sirvientas, etcétera, y ellas... muchas de ellas, su preocupación fundamental era ir a la escuela y ser buenas en la escuela. Yo creo que eso es interesante porque también rompe con la lógica de la representación que se hace a nivel general con las mujeres negras a nivel general, pero particularmente con las mujeres dominico-haitianas, ¿no? Y hay muchísimas cosas maravillosas. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Altagracia Joseph, que nos contaba toda la creatividad que tuvo en la burocracia de toda esa vaina de que le buscaran los documentos, ¿no? Todo lo que se inventaban con los funcionarios para poder lograr sus documentos. Yo no voy a abrir más de ahí, pero creo que también esas cuestiones, cuando hablamos de articulación entre raza, clase, sexo, no podemos solamente limitarnos a la denuncia y la visibilización de la explotación, que evidentemente en la sentencia 168.13, pues evidencia todo el racismo, el clasismo, pero a mí sí me interesaba también ubicar lo que las mujeres hacen en términos, las mujeres y la mayoría de la gente subalternizada hacen en términos de ese poder que es nacionalista, que es racista, que es fascista y que todavía hoy pues se continúa haciendo. Entonces lo voy a dejar ahí para poder conversar porque hay poco tiempo ya. Gracias. Muchísimas gracias, Ochi. Voy a hacer un resumen pequeñito para sí. personas porque son, creo que de suma importancia todo lo que has dicho. But to begin, we have to really talk about colonization, and we have to think about where this begins, which is the colonization of the island, right? And the splitting of the island between the Western French colonizers and Spain in the East, right? And to think about the implications of race and gender and the hierarchies that were developed based on race and gender and sex at this time, right? And later on, also talk about what is referred to as an invasion, right? The invasion of Haiti to the Dominican Republic, which we really have to see as a state propaganda and really state-sanctioned propaganda to imagine the Dominican Republic as a Hispanic state, right? And so this becomes sort of part of the colonial logic to say that we are not Haiti. So if we look at the Dominican history, we see that there has been this racial hierarchy that has been imposed on Black Dominicans of Haitian descent, but there has also been a hierarchy imposed on Black Dominicans who are not of Haitian descent. And so in the dissertation, I look at this idea of a coup from the state, right? And we have to look at the courts, we have to look at the judges who are nationalists and who are applying the laws really based on these state-sanctioned ideas, which are really founded on racism. And so when we think about this, it's important to see then how this is all represented in the figure of the woman, and specifically Juliana de Guise, who becomes the sort of incarnation of ruling 168-13 in terms of the inequality around in respects to race, class, gender, and origin. And so the logic here is this othering, right? And this othering means that while you open up the country to white elite and that they can be part of the state, whether they're from Latin America, for example, or just white, but it's not open to, for example, people of Haitian origin, right? And we have to also think about the Dominican Republic as a very sexist country, right? Where we see that mothers take on the role of care. They're the ones who have to take the responsibility of their children and the documentation. And this happens across the board, all race and class groups. So when we start looking at this, we need to analyze then specifically what happens
to Black women who are of Haitian origin. And that is what I look at closely. The other part I want to analyze is the resistance aspect of this. Black women in our community have sustained and been resisting for a very long time, beginning with maroonage, right? This is part of the history. And we can also see in this chapter that I dedicated to Sonia Pierre, how she had the ability to respond to these issues. She was a pioneer who made visible the implications of race, class, and sex in her work. And also a chapter dedicated to Reconocido, who has been fundamental in noting the racism and the role of women, young women in the movement to this work. You know, in DR, it was unfathomable to imagine young people from the Batey leading such a movement and having such an important role. And I also criticize feminist movements who have not supported this issue enough. There have been Black feminists who have been working, and anti-racist groups who have been working and supporting the work of Reconocido, but this needs to be amplified. I'm also going to talk a little bit about the importance of this pride in being bilingual. Many Dominicans of Haitian descent are bilingual and are able to speak more than one language, which we don't see with Dominicans who are not of Haitian descent. And so we should really think about creating a space to learn Creole, to learn the language. And the other thing is that when I would ask, for example, these young women about Haiti, how do you imagine Haiti? Many have said they haven't gone, but even though they haven't gone, I wanted to know how they imagined it. And they said that they imagined it as a beautiful country. And this is a way to decenter the negative aspects and ways of speaking about Haiti. Another text that I refer to is Stephanie's text, where she talks about the relationship between her family and the reconnections that were happening between Haiti, family in Haiti and family in the Dominican Republic. And it's important to recover these stories, right? These are stories of resistance that speak to both being Dominican, but also being Haitian and being proud of it. And also many of the women, this is the last point, were really proud of going to school, right? Breaking the stereotype that Black women are not involved in school and proud of their schooling. And there are many stories, and we speak of race, class, and gender. We can talk about La Sentencia, but it's really important to speak to these sort of responses from subalterns, people who have been resisting during this time. Quise resumir un poco porque me pareció súper importante y realmente como alguien que también pudo entrevistar y compartir. De hecho, tuve la oportunidad de participar en todas las actividades que hicieron para el taller de historias de vida. Y eso fue algo que me marcó mucho, fue algo que me impactó ver. No era solo un taller sobre, vamos a hablar sobre la sentencia y cómo me afectó, sino era un taller donde las mujeres se sentaban y compartían toda clase de historias. Eran historias de resistencia, no solo hacia el Estado y las políticas de Estado, pero también cómo resistían a la violencia que viene desde el patriarcado en sus hogares, ¿verdad? Cómo ellas resistían, cómo ellas luchaban contra lo que se les imponía en su casa. Y para mí eso fue algo súper impactante y que creo que me encantaría ver si Bertania pudo conectarse, porque sería de suma importancia escuchar su voz y ver cómo esto todo le ha afectado, pero esa parte que decía Ochi de la resistencia también, cómo se ha visibilizado en sus experiencias. Bertania, si estás ahí, por favor, pues puedes encender la cámara y el audio. Ya te escuchamos. Ok, estoy aquí. Aquí estoy. Hola. Bueno, hola. Como ya estaban hablando, no es nada fácil eso. Tener que, no sé, tener muchos deseos de hacer cosas y no poder hacerla. Estar como pautada. La sentencia 168-13 es algo que ha como paralizado muchas vidas.
O sea, a veces uno quisiera como, no sé, voy a hacer esa cosa, pero por eso uno no puede. Entonces, lo peor que le puede pasar a una persona es llegar a un lugar, como en mi caso. En agosto del 2018, yo tuve que participar en un encuentro de visión mundial. Entonces, era en Jarabacoa. Y salimos de aquí del Ceibo jueves para llegar viernes temprano a Jarabacoa. Entonces, el jueves en la tarde, cuando llegamos a la capital, que nos íbamos a hospedar en el hotel, cuando el recepcionista estaba pidiendo la documentación, que llega hacia mí y me dice, tu cédula, por favor. Y yo le digo, no tengo. Y me dice, no tienes nada que te identifique, ni un carnet, ni nada. Y yo no. Y eso como que fue algo aterrador, no sé. Y yo, Dios, lo que le pasa a uno en esta vida. Pero yo no era la única. Habían 2 compañeras más que no tampoco tenían documento. Y yo le dije al recepcionista, yo no he ido a buscar mi cédula, pero la buscaré. Entonces, en diciembre, me dice Epifania que tenía que ir a retirar la cédula y fui a retirarla. Pero la verdad, eso es algo que no es nada agradable, para nada. Y también cuando yo estuve en el liceo con mis compañeras, teníamos muchos planes de inscribirnos en la misma universidad si fuera necesario, aunque después con el tiempo nos separaríamos. Y no funcionó porque la mayoría se inscribieron en la misma universidad, pero yo no pude, porque en el momento no tenía la cédula para hacerlo. Y eso también es algo que me dio durísimo, porque yo quería seguir con ellas, porque ese lazo que nos unía en el bachiller, yo quería que nos siguiera uniendo por un largo tiempo, pero no, gracias a Dios terminé mi bachiller sin ningún problema, se podía decir. Es lamentable. Gracias, Nertania. Voy a traducir brevemente y luego podemos seguir conversando. Nertania was just giving us a quick example of what it means to not have any documentation. In 2018, during a trip to Jarabacoa, when she and other members of the movement or members that she was traveling with, were going to check into a hotel in the capital, the receptionist asked for her cedula, her identity card, and she said, "I don't have one." At that moment, he asked if I had any documentation, and I said no. And it was terrifying, but I wasn't the only one. There were 2 other people who also didn't have. And, I said I haven't gotten my cedula at that time, and I was going to go get it, which eventually I was able to get with Epifania movement members' support. But at the time, I was also not able to register for college. And so what this meant was that I couldn't really continue with my friends to study, to go to university. And so these have been some of the challenges that I have experienced from not having my cédula. Nertania, si sigues ahí, ¿nos podrías hablar un poco sobre tu participación en el movimiento y qué ha implicado para ti? If you can, Nertania, we would love to hear more about your involvement with the movement and what that has meant for you. No sé si Nertania sigue ahí, pero
podemos entonces ver, gracias a Ochi, gracias a Alison, gracias a Nertania por compartir este rato con nosotras. Queríamos entonces pasar a ver si habían preguntas del público para continuar el conversatorio. Creo que hace un rato hubo una pregunta. Creo que tal vez Alison o no sé, Ochi, si esta pregunta la puedan responder, es la siguiente. ¿Existe una conexión entre la decisión de aprobar la ley del 2004 y el caso pendiente en ese momento de Jan y Bosico, de la audiencia? So the question is there a connection between the law in 2004, which I believe is the migration law, and the case that was pending, the hearing, international hearing of the young girls, Jan and Bosico? Quizás pueda responder, no me permite poner la cámara, quizás lo puedas hacer. Pues sí, yo argumentaría que sí. Realmente nosotros en la investigación que hicimos en el Archivo General de la Nación, ahí descubrimos evidencias que datan desde 1969, un memorándum del entonces director de Migración al entonces presidente Balaguer, que alertaba sobre la presencia de tantas personas haitianas en el país que procreaban con hijos con dominicanos y por tanto no eran deportables, y en ese entonces reconocían que por haber nacido en República Dominicana eran ciudadanos. Entonces tenemos evidencia histórica del debate interno al Estado Dominicano desde los años 60 sobre qué hacer con ese, entre comillas, problema haitiano, ¿no? Y desde entonces van buscando formas legales, o sea, la ley siempre ha sido una herramienta de quienes están en el poder. Han ido buscando la forma de hacer legal su discriminación, ¿no? Entonces, con el caso pendiente en la Corte Interamericana de Johnny Bosico, que había llevado el movimiento de mujeres dominico-haitianas, liderado en ese entonces por Sonia Pierre, vemos que el Estado se siente presionado y estaban debatiendo esa reforma a la ley de migración que por fin se promulgó en el 2004, cuando iba saliendo de poder, creo que Hipólito. Y entonces vemos claramente una relación entre estos hitos, pero también los que siguen, ¿no? Las resoluciones administrativas de la Junta en el 2007, el cambio de la Constitución en el 2010, en que eliminaron el jus soli, el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el territorio, que son todos hitos que después conducen a la sentencia, ¿no? De 2013. So just briefly in English, yes, I think there's a clear relationship between the pending court case of Johnny Bosico that had been going through the Inter-American Human Rights Court for several years, leading up to the ruling in 2005. But again, the story starts earlier than that. And when we were doing the archival research in the Archivo General de la Nación, we discovered some hard evidence about the debate going on within the Dominican state. There was a memo that we have a copy of from the then Director of Migration to then President Balaguer, alerting him about the growing presence of a Haitian population in the DR that was procreating children with Dominicans, and therefore those children were not deportable because the state understood at that time that they were citizens by virtue of having been born in the territory. And so since the late 60s, there was a progressive growing concern and debate about what to do
debate within different branches of the state about what to do about this so-called Haitian problem. And so the law is always a tool of those who are in power. And so they've progressively made legal changes, like the change to the 2004 migration law, like the internal administrative resolutions of the Central Electoral Board starting in 2007, even changing the Constitution in 2010 to eliminate birthright citizenship or jus soli, by citizenship by virtue of being born on the soil. And so it's one of the only countries in the Americas, in fact, that doesn't have jus soli. If you're born in the US or in Canada or in most other countries in the Americas, you're automatically a citizen. And so all of these were moves prior to the 2013 sentence to block access to Dominican citizenship. And so I clearly see a relationship between these maneuvers. Gracias, Alison. Thank you, Alison. We have one other question. Hay otra pregunta y es la siguiente. ¿Consideran que la discriminación de género en el registro civil debido a la presunción legal de que la madre debe ser la que declare y registre necesariamente, con o sin el padre, podría resolverse con una acción legal ante el Tribunal Constitucional? Esto aplica para todos en el registro civil, pero vemos el impacto desproporcionado en madres sin documentos y descendientes de haitianos nacidos en RD. No sé si se pueda responder esa pregunta. Bueno, yo creo que yo no soy abogada, más bien voy a hablar de ese tema políticamente, ¿no? O sea, yo creo que es importante analizar las leyes en el plano político, no solamente en el plano legal, porque si no perdemos de vista por qué se producen y cuáles son los límites sobre eso, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de limitar, digamos, el acceso a una nacionalidad, cualquiera que ésta sea, por cualquier motivo, sea porque es el padre, sea porque, y fíjense la contradicción, porque yo dije hace un momentito que quienes en general están a cargo de las familias en Dominicana son las madres, sin embargo tenemos que seguir recurriendo a esa validez del padre, ¿no? Como elemento central. Pero además yo diría que el racismo estructural es coyuntural y al mismo tiempo es sistémico. Es decir, hay momentos que digamos, explota un hecho, ¿no? Pero ese hecho está concatenado con todos los otros. Obviamente, y la ley también refleja eso, o sea, la ley no garantiza acabar con el racismo. Podríamos entrar en un plano de disputa con el Estado, pero aquí estamos hablando fundamentalmente, bueno, primero es una sentencia 168.13 que legalmente es muy difícil echar para atrás por más movimientos que hagamos, ¿no? Y eso yo creo que lo pensaron de esa manera. Y hay ciertas leyes que también hay una limitación para que eso se pueda, y sobre todo cuando tiene que ver con asuntos de la Corte. Es decir, hacer un proceso legal en torno a eso no es que no se pueda hacer, pero es un proceso largo, ¿no? Y yo creo que también hay que evidenciar cuáles son los límites de la ley. O sea, por más que tenga una lucha por ciertas leyes porque son necesarias, sabemos que las leyes también, y sobre todo quienes aplican las leyes, tienen una intención de que eso no sea de esa manera, ¿no? Entonces a mí, yo quiero destacar fundamentalmente como el aspecto político de lo legal, de lo penal, todo ese tipo de cuestión, porque por más leyes que tengamos, pues ahí está la realidad de la mayoría de la gente que no tiene en este momento documentos, que no tiene todavía una nacionalidad, que se le niega participar de ese Estado-nación, ¿no? Eso quería referirme más que explicar legalmente, porque yo no soy abogada y no tengo la menor idea de cómo se resolvería en términos legales. Sí, muy bien. Voy a traducir brevemente. So, the question in English, I forgot to translate it, was whether if there could be a legal action that could change how children are declared and the need to have the father when it comes to registering the birth of a child. So understanding that
it's primarily women, mothers, and mothers of Haitian descent who are impacted. Is there some sort of legal action that can be taken at the Constitutional Tribunal? And what Ochikuriel is pointing to is that although I'm not a lawyer and I'm not going to speak to the legal aspect of this, we need to highlight the political aspects. The fact that someone is being denied their nationality, we have to see the irony of this, right? We're saying that women are the ones that are responsible for registering and caring for their children, well, for caring for the children, but then here they have to depend on the father and men to do the registration. But also let's think about structural racism and how it's systemic. And even though there's an issue and it might explode, it's always connected to other issues. So the law isn't going to end racism, right? The law and the ruling were developed in a way where you can't really backpedal and change it, or at least not how we're seeing it in its process. And if it can be, it's going to be a long legal process. But what we have to make evident are the limitations of laws. We know that even when we have all the laws in the world, that they're not gonna, that they can still prevent people from having access to their rights, and that they're not going to be applied the way we're thinking of them. So I want to highlight the political aspect of this, because again, if we have all these laws, we can still see that people are being denied their nationality. Gracias por responder esa pregunta. Queríamos entonces, ya estamos llegando, tenemos un minuto para cerrar, pero queríamos agradecerle nuevamente su participación, y para cerrar queríamos preguntarle si tienen algún mensaje para las que están luchando y viviendo esta realidad de la discriminación, en especial a las mujeres negras batalleras. No llegué a hablar, le decía a Ana María que quería hablar sobre algo que ella me comentaba hace mucho, que era la idea de crear un espacio de pensamiento crítico batallero, ¿verdad? Y no nos va a dar el tiempo, pero es algo que creo que debemos de dialogar y ver cómo se crea ese espacio, cómo se apoya el desarrollo de ese espacio. Pero en fin, para terminar, si Alison o Ochi quieren agregar algo, o Nertania si nos escuchan, para esas mujeres que están escuchando y que están viviendo todo esto. If there's a final message that you could... Sí, obliga a jugar en la calle. No sé si me escuchan. Me obliga a jugar en la calle. Dale chance a Nertania que se pudo conectar. Ya se conectó. Bueno, tú estás fea. Nertania. Bueno, yo tengo para decirle a las mujeres que no desmayen. Que no desmayen, porque después de la tormenta llega la calma. Resistir, persistir y nunca desistir. Gracias, Nertania. So just de nada. So women, I want to speak to women and tell them to not give up, to continue to resist, to persist. Agregaría desde Canadá que nos inspira mucho su liderazgo, y que sigamos con estos espacios, ¿no? Que tienen, aunque se sientan solas a veces, tienen mucho respaldo, mucha solidaridad, y de personas que estamos comprometidas con el reto de descolonizar nuestro feminismo, de descolonizar nuestras miradas, y de entender las diferentes formas de opresión y cómo se perpetúan a través de estas prácticas, ¿no? Y creo que cada quien puede usar su voz de forma responsable para elevar esta lucha en los espacios que existen, y denunciar cuando toca denunciar, y estamos y seguimos en solidaridad. Así que agradeciendo la invitación, y que sigan en pie. Bueno, yo primero quiero hacer un reconocimiento por estas compañeras, desde Sonia, Cirana, Ana Belique, o sea, son ustedes no se imaginan, pero son nuestro sostén en esta lucha. Es decir, aunque estemos fuera y aunque yo tenga un pie dentro y un pie afuera,
Ustedes han sido claves, ¿no? Y otras compañeras que, bueno, son muchas, son Elena, Stephanie, no, muchas que están también en esa lucha, y gracias a ustedes y a las comunidades batalleras y a muchas compañeras y compañeros que han luchado, que siguen luchando contra este racismo, que yo creo que hay esperanza para la diáspora. No, y yo lo quiero decir en el sentido diaspórico, porque es como sentir que, bueno, estoy aquí, pero por lo menos allá hay mucha gente luchando, y eso para mí es muy importante, ¿no? Y además he aprendido mucho de ustedes, así que lo primero que quiero agradecer. Lo segundo es que yo creo que tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto, yo creo que el nacionalismo fascista dominicano se fortalece, y tenemos que articular acciones, así como lo están haciendo entre Reconocido y We Are All Dominican, ese sentido diaspórico más allá de las naciones, no solamente con dominicanos y dominicanas, sino con otros grupos antirracistas que existen en el mundo, porque si no, no podemos. Además, yo creo que ser antirracista es, como me citó Amarilis, es ser antinacionalista realmente, ¿no? Y lo tercero es que yo creo que la lucha no puede ser segmentada, las mujeres por un lado, los hombres por otro, los medioambientalistas por otro. O sea, yo creo que una apuesta de colonial, anticolonial, es entender que la realidad no está fraccionada, y si la realidad no está fraccionada, nuestras luchas tampoco van a estar fraccionadas. Que los hombres son unos machistas, sí, pero vamos a trabajar el machista con los hombres, sobre todo con los jóvenes, porque si no, vamos a seguir segmentadas en nuestras luchas, y eso no nos va a llevar a mucho. Así que le agradezco mucho por este conversatorio, de verdad, me emociona mucho además tener una conexión entre dominicanas, dominicanes, que estamos en muchos lados, y otras personas que no son dominicanas, y me parece muy interesante que podamos seguir en esto. Así que muchas gracias. Y gracias a las personas que trabajaron para esto y las personas que se conectaron también. Bueno, nosotras somos las que de verdad debemos de agradecer el que ustedes hayan dicho que sí, inmediatamente las contactamos. Para mí y para todo el movimiento es un gran orgullo. Como se los dije fuera de cámara, poder tenerla todas ustedes que han trabajado, que han investigado estos temas y que permiten que nuestra realidad, nuestras denuncias, nuestras acciones tengan mayor peso en un ambiente en donde nosotros hasta ahora no hemos podido llegar físicamente. Entonces, el trabajo de ustedes es un trabajo que complementa todas las acciones que nosotros hemos realizado desde el espacio donde estamos en el día de hoy, y poder tenerlas a ustedes conversando aquí en este espacio con nosotros y compañeros y compañeras desde diferentes batallas, poder tener la oportunidad de escuchar cómo ustedes han investigado, lo que ustedes han encontrado, cómo ustedes nos ven a nosotros desde fuera. Para nosotros como movimiento y como mujeres en esta lucha, esto tiene un valor muy trascendental realmente, y le quiero como agradecer mucho desde con estas palabras. Básicamente, este mes de septiembre es un mes que tiene de muchas emociones para nosotros como movimiento, como personas dominicanas de ascendencia haitiana que hemos pasado por todo esto, pero queríamos justamente como tener este tipo de diálogo para ir un poco más allá también del dolor, y ver cómo todo este mismo proceso nos ha ido permitiendo pues crecer, fortalecernos, formar una conciencia, una comunidad que está marcando, o sea, que está marcando la historia. Que yo esté, que Stephanie, que Elena estemos citadas en ese, por ejemplo, en la tesis de Ochi, en la tesis de Amarili, en los documentos que escribe Alison, es realmente una forma de nosotras de ir dejando nuestra marca escrita en la historia, en cómo se va redactando y contando la historia. Y eso para nosotros tiene un valor muy importante, e intentamos promover esto. Y así que muchísimas gracias a todas ustedes, gracias a We Are All Dominican y a la Fundación Ever por apoyarnos en este diálogo de este mes de septiembre.
Para la próxima semana tendremos otro diálogo enfocado en la sentencia, pero más desde la perspectiva internacional, del derecho internacional. Así que animo a todos los que quieran seguir escuchando y analizando sobre estas realidades, sobre esta temática, a que nos sintonicen el próximo jueves en el diálogo que vamos a sostener y bueno, estaremos compartiendo informaciones durante toda la semana. Dejo entonces, bueno, muchas gracias a los intérpretes de lenguaje de señas que nos están acompañando. Creo que eso es algo como muy lindo que podemos incorporar a estos diálogos gracias a We Are All Dominican y a todos los que nos están mirando desde la plataforma de Facebook y de YouTube, donde colgaremos posteriormente este video. Entonces, para cerrar formalmente, ya dejo la palabra a mi compañera Marilis Estrella. Y gracias a ustedes, mujeres. Gracias, Ana. Realmente ya formalmente cerraste tú. Y yo me quedo muy conforme con que tus palabras sean las últimas que se escuchen acá esta tarde. I just want to say thank you to everyone. This is a beautiful transnational space. Quería decir que me doy cuenta que estamos en 4 países diferentes ahora mismo. Es algo muy saber que estamos desde tantos... Somos transnacionales. Y no tendríamos recursos para hacer esto si no fuera gracias a esta plataforma. Así es. To be able to be in all these spaces and connecting. Please stay tuned for the next conversation. Next week is on human rights, the ruling from a human rights perspective. And keep joining us every week. Thank you for following us, for listening to these important conversations, and for seeing the importance of having a diasporic connection to talk about these issues in the Dominican Republic and specific to Dominicans of Haitian descent. So thank you, everyone, and have a good evening.